Buenos días a todos los estudiantes de ciclo 6, de día domingo, 11º. Bienvenidos a nuestra clase de español. Espero que mantengamos la dinámica que tenemos todas las clases, y es que usted ingrese con su micrófono apagado, su camarita también apagada. Entonces, los saludo esperando que estén muy, pero muy bien y que estén ya terminando estos procesos en cada una de sus áreas, no solamente en español, sino en todas y cada una de ellas. Felicitándoles porque han llegado hasta aquí, felicitándolos porque, pues, este modo de estudio sincrónico y asincrónico, pues es algo muy nuevo para muchos, ¿verdad? Entonces, pues felicitarlos porque no es fácil. Nosotros también como docentes reconocemos que ustedes muchos trabajan y a veces es muy difícil llevar ambas cargas, pero sin embargo sí se puede, ¿cierto? Entonces, motivarlos a que continúen. Ustedes van a ser los futuros bachilleres. Entonces, espero que estén ahí bien pendientes de la clase que vamos a dar hoy. Yo estaba revisando algunas de las cartillas que vienen de Prueba Saber Pro para enviárselas, pero realmente no cuento con los permisos, ya que yo tengo, una cláusula de cumplimiento que se llama Habeas Data, y es que yo no puedo dar la información de ese grupo de pruebas saber que existen, no lo puedo hacer. Entonces no tengo ese permiso, por eso no he podido hacerles llegar las cartillas que quería, porque pues las demandas se encuentran ustedes fácilmente en Google. Entonces ustedes las pueden buscar, cartillas, pruebas saber, para presentar pruebas saber, bueno, ahí salen varias. Entonces para eso pues los remito a que vayan a Google. Las que tenía eran de una muy buena fuente, no sé si las conoces, se llaman Milton Ochoa, pero no me ha llegado el respectivo permiso. Entonces ahí sí me disculpan porque no sabía que eso era como tan complejo. Entonces, si yo llego a rescatar alguna, créanme que les voy a colaborar. ¿Listo, chicos? Entonces, pues no tengo los permisos esta vez. ¿Listo? Entonces, quiero recordarles que ya nos quedan muy poquitas clases. Recuerden que ustedes para el día 15 de junio deben estar entregando a su director, con quien hizo la correspondiente matrícula en el instituto. Ustedes deben entregar las siguientes cositas. 1, su cuestionario evaluativo, su módulo, ¿cierto?, de lenguaje. Deben enviarlo junto con el ensayo del área que les correspondía, ¿no?, de lenguaje. ¿Cuál fue el tema que más le gustó? Entonces, profe, me gustó mucho el romanticismo, o me gustó, no sé, en la época precolombina, de todo lo que hemos hablado, ¿no?, de la literatura precolombina. Ahorita vamos a ver otros temas muy importantes. Entonces, yo los invito para que ustedes estén ahí bien atentos a estas clases y ya tengan, en ese momento usted ya debe tener realizado su ensayo para que pueda terminar el ciclo del módulo, terminar los módulos, las preguntas del módulo de una manera muy tranquila. Recuerden que el final de nuestra clase, si nos alcanza el tiempo, es que usted presentemos ese foro sobre el libro que ustedes leyeron. ¿Listo? No lo dejemos ahí. Bueno, entonces ya hablando de este tema, los chicos nuevos, pues que llegaron hace 2, 3 clases, les invito a que observen las clases grabadas que se suben a la plataforma. Ustedes las revisen, ahí aparece en el chat. Casi siempre aparece en el chat en la primera parte de la clase, en la presentación de la clase. Entonces ahí aparece el chat donde dice usted dónde puede ingresar. Para mejor comodidad, ustedes lo dejamos audible y visible, es decir, usted es de los que aprenden leyendo las diapositivas, perfecto, pero si usted es de los que aprende más con el audífono, están trabajando, están escuchando y aprende más rápido y puede ir a colocar su respuesta correcta, también lo puede hacer, se vale también. Entonces, chicos, para que estén pendientes allí en el chat, ahí aparece, rápidamente ustedes copian ese link y pueden ingresar. Está la clase 1 hasta la clase número 15, 16 que estamos haciendo hoy. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulos, entonces vamos a ir a nuestro módulo. Recordemos que vamos en la pregunta número, terminamos la 156, arrancamos la 157, ¿listo? Ojo, chicos, ojo, no pueden estar en otra más atrás porque vamos al día, ¿listo? Vamos rápidamente
A la pregunta 157 dice, ¿qué nos permite una reseña? Entonces voy a explicarle rápidamente el tema de la reseña y luego vamos a nuestras preguntas para poder entre todos responder, o yo les dejo la inquietud de las opciones que más se acercan a la respuesta, para que sea un ejercicio así como que usted no esté ahí como pereciendo, sino bien, con toda la actitud. ¿Listo? Entonces arranquemos. ¿Qué es la reseña? Entonces de pronto se va a ver un poquito pixeleado. Ahorita les decía a los compañeros y eso que tenía el wifi sin ningún problema. Ahorita ya estoy con datos. Entonces me van a tener que pegar una disculpadita ahí porque se va a ver un poquito borrosa, puesto que no tengo, como les digo, estoy trabajando con datos. Entonces esperemos que nos alcancen los datos para toda la clase. Entonces por eso estoy hablando así como rapidito. Listo, nos dice que es una reseña. Es una evaluación o crítica constructiva, ¿listo? Que puede ser positiva o puede ser, ¿qué? Negativa, que depende de lo que el crítico analice, ¿listo? Eso es lo que tenemos que tener muy claro. El autor puede asignar el objeto criticado o a ese objeto criticado una calificación para indicar su mérito relativo con el objeto de aproximar a los lectores hacia lo descrito. En su contenido debe reflejar la interpretación y evaluación crítica de quien la realiza, pero evitar sesgos de carácter personal. ¿Qué nos permite una reseña? Pues conocer al autor y su obra para ubicarlos en un contexto, ¿sí? Lo que más nos permite hacer es conocer al autor y su obra. Eso nos permite una reseña. Acercarnos, ¿quiénes? A las personas que van a leer esa reseña. Yo les voy a permitir que a través de mi evaluación crítica y constructiva, al ser positiva o negativa, y criticándola de una manera argumentativa, las personas que la lean se den cuenta quién es el autor, ¿sí? Y su obra. Cuál es el autor y su obra, y esos argumentos positivos o negativos frente a la misma. ¿Listo? Muy bien, vamos. Dice que una de las características es que sigue una estructura argumentativa, lo que les decía, no podemos, en el caso de nosotros, al presentar una reseña, nosotros no podemos escribir cualquier cosa, ¿cierto? No nos gustó porque me pareció muy larga. No, usted tiene que argumentar con palabras técnicas, ¿listo? Es un escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica sobre algo. Entonces usted escribe lo que quiere dar desde la parte literaria, pero también puede hacer una crítica positiva o negativa sobre algo que usted le llamó la atención. También refleja la interpretación y la evaluación crítica de quien la realiza. Es decir, yo al final en esas conclusiones puedo colocar o antecitos hacer esa valoración, o sea, hacer esa evaluación crítica frente a qué? A la obra, ¿listo? Y pues también llama la atención cómo escribe el autor, por qué escribe así. Bueno, eso depende si les corresponde una obra, qué tipo de obra, si es una novela, si es frente a un libro, no sé, un texto científico, casi que siempre lo manejan es en esas áreas, ¿listo? Para que ustedes no se vayan a estresar con el tema. Aquí hay unos aspectos que se deben tener en cuenta para realizar una reseña. ¿Listo? Entonces vamos a hablarlo rápidamente. Dice, describe un tema, un texto, suceso o evento y ofrece una opinión sobre su valor. Extrae lo esencial del contenido. Entonces, lo mismo que hemos venido hablando. Es corto, preciso y conciso, ¿sí? Como queremos el ensayo también. Dice, suele seguir el siguiente esquema. Suele seguir la introducción, el resumen expositivo, el comentario crítico y la conclusión. Para chicos de bachiller, entre primaria, cuarto, quinto de primaria, ya están empezando a manejar reseñas para que aprendan. Por ejemplo, hay niños de cuarto y quinto grado que están leyendo El Principito, entonces se les hace al final de la lectura o al final ya del libro, se les pide que hagan una reseña. Entonces, ¿qué se les pide? Tanto a bachillerato como a primaria y a bachillerato, se les exige por lo menos de mi parte, yo siempre les pido a ellos que tengan una ficha, bueno, primero el título, ¿sí? Eso va dentro del trabajo, el título, la ficha técnica y las conclusiones, es lo que yo más pido que tengan ellos dentro de su reseña, que apenas es una reseña académica para iniciar. Porque este esquema que nos está mencionando aquí es sobre todo cuando son textos
reseñados por universitarios. ¿Listo? Muy bien. Pero ustedes que son bien pilos y van a ir a la universidad, entonces ya saben, ay, la profe nos habló de, ay, ¿cómo es que se llama? No, nosotros ya no manejamos la ficha técnica, sino que el resumen es positivo, el comentario crítico y la conclusión sin olvidar la introducción. ¿Listo? Se van a acordar de mí cuando estén en una carrera o cuando estén en un técnico o un tecnólogo en algún área, se van a acordar que les van a exigir la reseña. ¿Listo? Necesito un lugar o objeto de cual hablar o criticar de manera positiva o negativa. Tiene que haber algo dentro de esa obra que llame la atención, al cual usted pueda criticar. ¿Listo? O que esa crítica debe ser constructiva. Existen tipos de reseñas, digamos esto más en la parte académica, entonces la reseña crítica, la referativa, la reseña analítica y la reseña informativa. Perdón. Listo, bueno. La informativa, ¿qué busca la informativa? Pues la informativa, ustedes saben que todo lo que habla de información tiene que ser muy corto, preciso y conciso. Entonces, ¿qué hace la reseña informativa? Sintetiza. ¿Qué hace la reseña informativa? Sintetiza. Ella sintetiza todo el tema que trata como para que no sea tan fuerte. Me disculpan un poquito, mi mascotica está como un poquito inquieta. Entonces les pido disculpas ahí. Voy a ver si puedo tener aquí cerca no veo mis audífonos. Entonces ahí me disculpan un poquito. También tenemos dentro de las reseñas una que se llama comparativa. De pronto no está aquí porque estas son un poquito más de academia, pero las vamos a ver. Entonces, dice la reseña crítica es un texto expositivo argumentativo que implica en primer lugar haber comprendido muy bien el producto cultural reseñado como para poder resumir lo esencial, ¿sí?, de su contenido. Pero además es necesario que quien realice la reseña esté en condiciones de emitir opiniones y juicios de valor fundamentados acerca del texto leído. Es decir, no cualquier persona hace una reseña crítica o una reseña informativa o comparativa. Hablando de la reseña comparativa, ¿qué busca la reseña comparativa? Y está la palabra y nosotros vamos a volver muy pilos en las definiciones de conceptos. Si me está hablando de reseña comparativa, ¿qué tengo que hacer yo? Comparar. ¿Qué tengo que comparar? Los contenidos de los objetos reseñados. Si es comparativa, entonces tengo que estar viendo dos obras o dos puntos de vista o dos textos científicos, ¿cierto? Algo que argumentar también, pero comparando. Entonces, si es una reseña comparativa, ¿qué es? Algo que se puede comparar. ¿Listo? Vamos más o menos en la 162. Dice, una reseña valorativa. Ojo con eso. Cuando nosotros estamos hablando, ahorita pasamos a retomar la característica de la reseña crítica, que nos va a servir mucho. La reseña valorativa, lo que nosotros tenemos que hacer es... ahí nos dan 4 opciones. Dice, presentar la opinión de quien reseña, presentar la opinión de quien reseña. B, presentar los valores de dicha obra reseñada. Prestar importancia a los detalles de la obra reseñada y presentar la vida del autor que es reseñado. En la valorativa, no. Aunque no está muy clara la pregunta, sí les tengo que admitir, está un poquito, difiere un poquito de lo que estamos viendo. Yo diría que la A es presentar la opinión de quien reseña, porque es mi valoración, o sea, no la del autor de pronto del libro, sino lo que yo opino, ¿sí? Lo que yo opino de la reseña. Es como esa escala valorativa, es cuando yo la califico, eso es de valoración, ¿listo? No es de valores de dicha obra, sino de la valoración que yo como quien realizo la reseña en ese momento doy frente a la obra, ¿listo? Muy bien, entonces sería la A y para los que tienen dudas. Ahí, antes de continuar con la pregunta 163, vamos a hablar un poquito de las características de la reseña crítica. Entonces, el autor de la reseña debe aclarar que la valoración de la obra corresponde a su posición, dejando al lector en libertad de que se forme su propia opinión. Ahí está el resultado de la pregunta que teníamos, ¿sí? De la reseña ¿qué? Valorativa. Muy bien. Las reseñas son muy importantes porque a través de ellas no solo nos enteramos del tema de una obra, sino la forma como ésta es recibida por la crítica.
Es de vital importancia la revisión del texto en función de garantizar y facilitar su seguimiento y comprensión por parte del lector. Si usted va a hacer una crítica, ¿sí? Una reseña crítica, esto sobre todo lo hacen las personas en las revistas, cuando sale una película, cuando sale un libro nuevo, si han visto que dice reseña, entonces usted se va rápidamente a mirar a YouTube, bueno, ¿cuántas estrellas tiene? Tiene 5, entonces estos son los comentarios, etc. ¿Qué se les, a ustedes que dentro de lo académico, qué se les sugiere? Pues que no hagan eso, ¿sí? Vean primero la película, vean primero el libro y ya van a ser más objetivos. Porque si ustedes esto es cuando van a hacer una reseña, ¿no? Cuando usted solamente quiere saber sobre cómo le fue a una película, cómo le fue a un libro, para ver si es interesante leerlo, pues vaya a una reseña. Pero cuando usted la tenga que hacer, remítase directamente al libro, a la película o a la obra o al texto científico para que no vaya a tener problemas realizándola, ¿no? Porque usted va a venir ya, si usted ya ve una reseña de algunas personas, usted se va a basar en esa reseña y no va a tener su propia crítica argumentativa. Esto pudo o puede estar pasando con el libro. Ustedes hacen la fácil. Yo me voy rápido a Google y veo comentarios sobre tal libro. Entonces ustedes me van a presentar el comentario de otra persona y no el que ustedes subieron del libro, ¿sí ven? Entonces, ojo porque casualmente este tema cae muy bien para nuestro foro. ¿Listo? Se habla también de una reseña analítica que surge de dónde? Del análisis, ¿cierto? Que contiene una descripción de argumentos de texto analizado y una valoración de juicios críticos. Esto quiere decir que ya son esas reseñas analíticas que salen en periódicos, en películas, ¿sí? De una película, de un libro. Entonces esto ya es un poquito más para esas personas que se han dedicado a ¿qué? A ser periodistas o son expertos en reseñas. ¿Listo? Es toda descripción de un texto objeto de una reseña analítica debe ser fiel al pensamiento. Toda descripción de un texto objeto de una reseña analítica debe ser fiel al pensamiento y planteamiento del autor. Aquí cuando es analítica yo no puedo diferir de lo que está hablando el autor. ¿Listo? Y es una referencia sobre algo breve del contenido de un libro. Se emplea como forma de presentación y su extensión puede ser hasta de una página. ¿Listo? Vuelvo y les digo, solo encontramos en blog de películas, de libros, donde le dedican toda una página, o en las revistas también se les dedica toda una página a este tipo de reseñas. ¿Listo? Entonces, también tenemos una que se llama reseña referativa, que se caracteriza por un análisis menos profundo y se basa en la extracción y la sistematización de determinados datos contenidos en los documentos científicos primarios. Bueno, en esta no nos detenemos tanto porque esta hace más bien como que sintetiza mucho la parte de la universidad, entonces no nos vamos a centrar mucho en ella. Aquí ya vamos a hacer un breve resumen. En ese breve resumen, entonces quiero decirles que una reseña confirmativa que busca, dice, confirmar una opinión sobre el producto reseñado. ¿Ustedes qué dicen? Confirmar la fecha de nacimiento del autor del producto, confirmar la veracidad del producto reseñado o confirmar la eficacia del producto reseñado. ¿Cuál creen ustedes que es? Como sabemos que la reseña es una evaluación, ¿cierto? Es una crítica, entonces es confirmar una opinión sobre el producto reseñado. ¿Eso es una qué? Reseña confirmativa, ¿listo? Una reseña analítica, la acabamos de ver. ¿Qué busca? Criticar la obra. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Será que sí? ¿Subestimar la obra? No. ¿Describir y evaluar la obra? ¿Qué dicen ustedes? O desestructurar la obra. ¿Cuál sería? Está entre la A y la C. Definan ustedes cuál sería la respuesta correcta. Ahorita me lo dicen. ¿Listo? La 165. Estas son las partes esenciales de una reseña. Entonces yo les estaba hablando antes que a los chicos se les solicita ahorita pronto, no un título, un prólogo, un índice y un epílogo, no señor. Un prólogo, una introducción, unos créditos, un título, una ficha técnica, unas conclusiones o un inicio, no un desenlace. Teniendo en cuenta lo que les he explicado, ustedes ya deben saber cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? La ficha es la 166. La ficha técnica consiste en datos que identifiquen la obra reseñada, B, datos técnicos que explican la obra, C, resumen de la obra, D, resumen de la vida del autor. Cuando yo pido una ficha técnica, normalmente siempre les pido a los chicos que me coloquen nombre de la obra, porque eso ya va organizado, es una ficha que ya existe, que ya es un formato que usted puede bajar de un blog, de un Google, de la universidad donde vayan a estudiar, del colegio donde
en este momento del lenguaje yo les enviaría ese formato si necesitara una reseña. Entonces, ¿qué pido? El nombre de la obra, por ejemplo, algo de Harry Potter, por ejemplo, por alguna cosa decirlo acá. Entonces les pido quién es el autor de esa obra, en qué año fue su primera edición, cuántas ediciones lleva, ¿sí? Yo solicito toda esa información. El año de la obra, ¿sí? La idea general de esa obra, eso va en la ficha técnica. Entonces, ¿qué pido? Datos que identifiquen a la obra reseñada. Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones? A, la despedida del autor. B, la pregunta problematizadora. C, el juicio valorativo del texto base y de todas las anteriores. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, como estamos hablando de valorar, hablamos de una crítica o una evaluación frente a una obra, entonces vamos a decir que es el juicio valorativo del texto base. ¿De cuál texto base? Pues de la obra que tú leíste. ¿Listo? Así lo interpretamos. La 168 dice, podemos encontrar una reseña ¿dónde? En un menú de un restaurante, en un folleto de avión, en la descripción de una película que queremos ver, en un libro de recetas. Entonces ustedes ya saben cuál es la respuesta correcta porque la profe se lo acabo de decir, ¿cierto? La 169, ya vamos a hacer un resumen aquí de reseña, como para que no nos quedemos ahí como con cositas ahí en la cabecita. Entonces, la reseña es un texto escrito, ya sabemos que contiene una síntesis de las ideas centrales de un libro, de un capítulo, un artículo científico, y una valoración crítica del mismo con el fin de que los lectores puedan formarse una idea general sobre el contenido y la calidad de esa obra. ¿Listo? ¿Cuál es su función? Es un medio de circulación y apropiación del conocimiento. La reseña constituye una herramienta indispensable para el estudio y el trabajo científico y es un tipo de texto ampliamente utilizado. ¿Dónde, chicos? En la universidad. Entonces, prepárense porque vienen ensayos, vienen reseñas, mucho, mucho. La síntesis del contenido, entonces, ya yendo un poquito más hacia este trabajo universitario, debe llevar un propósito de la obra, las partes de las que se compone esa obra, la tesis o planteamientos centrales de la obra, la estructura o plan argumental y las conclusiones. ¿Listo? ¿Cómo se prepara uno para hacer una reseña literaria? ¿Sí? Entonces, evitar leer resúmenes, comentarios o propaganda anterior a la lectura del libro o de la obra o de la película o lo que usted, en referencia a lo que usted vaya a hacer esa crítica o esa evaluación. ¿Listo? Leer solamente cuando se está alerta y dispuesto. Pilas con ese libro, estarlo leyendo en la mitad de la sala donde pasa todo el mundo, porque entonces usted va a leer, pero no va a interpretar lo que está leyendo. No va a poder hacer esa comprensión de lectura. Leer con un mínimo de distracciones e interrupciones, ¿listo? Entonces, pues obviamente yo no voy a ponerme a leer cuando llego a las 8 o 9 de la noche cansada de mi trabajo, entonces me voy a sentar. No, yo siempre recomiendo las 4 de la mañana, de 4 a 5 la memoria está fresquita y entonces todo lo que usted lea se le queda ahí, no sé por qué, pero eso ocurre. Razonar cuidadosamente el título del libro o trabajo y el significado o la implicación del mismo. Leer el prólogo para familiarizarse con la intención del autor. Como yo ya estoy hablando con chicos que leyeron un libro en este semestre, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben qué es el prólogo, ¿verdad? El prólogo viene en las primeras páginas donde dice agradecimientos, agradezco, y empieza el prólogo. Este libro lo escribo profundamente triste, o lo escribo después de una decepción amorosa, o lo escribo después de un sueño, bueno, todo eso que dice el autor arrancando, o a veces se presenta como introducción, eso es lo que yo debo tener en cuenta para cuando yo quiera saber qué piensa el autor sobre su libro, ¿cierto? Porque en el prólogo me lo dice, ¿listo? Ok, entonces sigamos. Ahora sí vamos a la pregunta número 169, perdón, si es la 169 que dice, el movimiento modernista surge, ¿cierto? Listo, nos sacan de un tema y nos meten a otro rapidito, ¿no? Entonces, el movimiento modernista surge, entonces vamos a leerlo aquí rápidamente. Ok, dice, en 1998 tuvo lugar un denominado desastre que se llamaba ¿qué? El desastre del 98. ¿Por qué se llamaba así? Porque resulta que se perdían las últimas colonias españolas, como lo era Cuba y Filipinas. Entonces ellos ya se volvieron ¿qué? Independientes. Recuerden que Cuba en este año fue su gran revolución, ¿no? Y ellos ahí arrancó la revolución cubana, ¿cierto? Entonces los españoles se aíslan,
se decae su país porque pues fue terrible perder estas colonias españolas allí en Cuba y en Filipinas, se agravan los problemas sociales a nivel mundial porque llega y se implementa la revolución industrial también, ya los obreros comienzan a organizarse en sindicatos y ya empiezan a manejarse en esos partidos socialistas y anarquistas. Aquí en nuestra Latinoamérica viene todo lo que tiene que, o sea, esos partidos ya fuertes que son los conservadores y los liberales, ¿sí? Entonces, cambian muchísimas cosas, ¿listo? Entonces, vamos a ver también características de ese modernismo, ¿listo? Vamos a ver aquí. Si estamos hablando de 1898, estamos hablando de qué siglo, para que lo tengamos claro ahí. Ahí nos dan unas opciones, ¿cierto? Nos dicen a inicios del siglo XXI, a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XVIII. ¿Qué opinan ustedes? Se los voy a dejar ahí para que hagan como que analicen la pregunta. Muy bien. Vamos a dar algunas características del modernismo. ¿Listo? Entonces rápidamente voy a leerlo. Dice que busca la belleza por encima de todo. O sea, manejan el esteticismo de una manera impresionante. Su imaginación huye de lo cotidiano. Aquí es donde viene lo exótico, que es lo de de las historias de hadas, de las pagodas, de los cisnes. Ahí dice cisnes, pero es los cisnes, que fue uno de los más importantes, que es la obra azul. Habla de la mitología clásica y de remotas épocas pasadas, ¿sí? Busca nuevos modos de entender el mundo y por ello que rechaza la religión oficial, centrándose en las ciencias ocultas y el espiritismo. Los temas es el hastío, la desidia, la melancolía, prefieren la poesía como medio de expresión, renuevan las formas métricas en su afán de buscar nuevas formas de expresión y el objetivo principal desde la parte literaria en la poesía y que buscaba la poesía pues transmitir sentimientos y sensaciones y no expresarlos con un argumento sino que realmente se sintiera. Bueno, ¿contra qué iba el modernismo? Contra la iglesia, sí señor, porque ahí nos dan 4 opciones sobre de la iglesia, del espíritu, en contra de la iglesia, del espíritu utilitario de la época, del género y del racismo. Bueno, una de las características más importantes fue que estaban en contra de la religión oficial, entonces, pues de parte de la iglesia, ¿listo? También vamos a hablar que ellos sentían, dice que el malestar y desgaste frente a la opresión burguesa se denominó la crisis de la conciencia burguesa. ¿Sí? ¿Por qué entraron en crisis? Porque la burguesía era los que tenían el control, pero ¿qué pasó? Empezaron a levantarse en esos sindicatos, ¿cierto? Ya empezó el proletariado a ser fuerte, a revolucionarse, entonces este movimiento literario del modernismo permitió que no solamente en la parte literaria, sino también en la parte artística, en la parte cultural y sobre todo en la parte política, este movimiento hizo muchísimo, afectó muchísimas cosas, ¿listo? Entonces aquí tenemos a un autor, o al principal autor del movimiento literario modernista de esa época, que es el señor Rubén Darío. Él es un hombre nicaragüense que se le conoce como jefe del movimiento modernista y padre de este mismo, ¿sí? Él admiraba mucho a Bécquer y le dedicó su libro Rimas a Gustavo Adolfo Bécquer. Su obra azul fue considerada como el inicio de una nueva época de la poesía. Sin su influencia quedaría aún inexplicada e incompleta la historia de la literatura. ¿Listo? Muy bien. Aquí nos habla ante todo el modernismo, entonces dice, suponía el rechazo a la realidad contemporánea, dice, supone la aceptación de un orden, suponía la existencia de un gobierno ordenador y suponía el exilio de la pasión. Entonces, ¿qué creen que ellos querían hacer? Organicen sus ideas, vamos a ver unas 3 o 4 diapositivas más y empezamos a responder estas preguntas, ¿listo? Entre 1890 y 1914 se producen grandes cambios sociales y culturales en el mundo occidental. Esto es llamada la crisis del fin del siglo, entonces ya sabemos exactamente cuál es el siglo. Si ve aquí, usted está atento a la diapositiva y puede responder esas preguntas que quedaron ahí volando.
Los rasgos más importantes vuelven y nos dicen que son los avances científicos y técnicos, el rápido crecimiento industrial, la burguesía ya es la clase dirigente, la clase obrera se organiza para defender sus intereses, se extienden las ideas anarquistas y socialistas, la crisis del racionalismo y del positivismo dando paso a la irracionalismo y al vitalismo. Ahí es donde viene todo lo que tiene que ver con el ismo, que se unen a estos movimientos. El concepto como tal del modernismo es que es un movimiento artístico que inició hacia 1880 y perduró hasta los primeros años del siglo XX. Modernista se emplea para referirse de modo despectivo a los jóvenes artistas que buscaban romper con el realismo y se oponían al materialismo burgués, siendo inconformistas, rebeldes y proponiendo como forma de vida ¿qué? La bohemia. O sea, no piensen en el momento que está ocurriendo, sino sean creativos y de alguna manera salían de la realidad en ese momento. ¿Cuáles fueron los orígenes e influencias del modernismo? Entonces, las primeras manifestaciones se produjeron en Hispanoamérica en 1880 con José Martí y Rubén Darío, quienes buscaban una renovación en la literatura. Tuvo influencias muy variadas. La literatura romántica toman de la literatura romántica el intimismo, el decadentismo y abarcan también todo lo que es el parnasianismo y el simbolismo. ¿Listo? Aquí tenemos a José Martín, a José Asunción Silva, algunas creadoras, escritoras de la generación del 98, que era Emilia Pardo Bazán, Faustina Sáez de Melgar, Carmen de Burgos, Concha Espina y María de la Lejaraga García. Aquí tenemos un pequeño mapa conceptual que quiero compartírselos, habla de los conceptos, las características, todo lo que hemos estado viendo dentro de nuestro tema. Listo, aquí también ahí dice que modernismo y generación del 98, la poesía, la narrativa, el teatro, lo que les venía diciendo de Rubén Darío, de Antonio Machado, de Miguel de Unamuno, de Pío Baroja, hay varios, y ahí tenemos a Rubén Darío. Listo, aquí ya cerramos nuestro tema como tal y vamos a ir a la 171 que nos quedamos allí, la 173, les voy a ayudar en algunas y ya cuando nos queden 4 minutos, 3 minutos les dejo hacer otras preguntas. Vamos en la 173. Dice, por su carácter libertario el modernismo se inspira en, lo acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Lo acabamos de ver. Ellos tomaron fue que algunas cosas de qué? Del romanticismo. Muy bien, lo acabamos de ver, ahí está la respuesta. Listo. La 174 dice, ante todo el modernismo suponía el rechazo a la realidad contemporánea, supone la aceptación de un orden, supone la existencia de un ser de gobierno ordenador y suponía el exilio de la pasión. No, sería como la C, sabían que había un gobierno ordenador y ellos estaban desde lo literario hasta lo político, estaban en contra de todo eso. La 175, una de las causas del negacionismo del modernista es A, la opresión por parte de la burguesía, B, la rebeldía sin causa, C, la monotonía de la pasión desaforada. Pues a ellos se les conocía como jóvenes, ¿sí? Jóvenes revolucionarios, pero digamos que esto todo se presentó llevado por, tenían como ancla la opresión por parte de la burguesía, porque esto apareció mucho después de la revolución industrial, ¿sí? Ya empezaron a hacerse en grupos, sectores, entonces digamos que todo, o sea, tiene mucho que ver la A y la D, pero yo creo que una de las causas que ellos, del negacionismo del modernista, o sea, que se negaran a muchas cosas, era eso, la opresión por parte de la burguesía, ¿listo? La 176 dice, existen dos alternativas del movimiento modernista, ojo con esto. A, el modernismo exótico e intimista. B, el modernismo pasional y racional. C, el modernismo de inicios y finalizado. D, el modernismo mercantil y proletario. Bueno, aquí es lo exótico porque estamos hablando desde lo literario. Si hablamos desde lo literario, hablamos de el modernismo exótico e intimista. Exótico porque ya hablaba de las hadas, la parte espiritual, ya se fueron más hacia espíritus, hacia
otras cosas, que también genera una intimidación para los que no estaban de acuerdo con con este movimiento. ¿Listo? El modernismo exótico consiste en, ¿sí? ahí estaba totalmente la respuesta, ¿sí ven? A, expresiones políticas, B, expresiones hiperrealistas, C, expresiones fantásticas y D, expresiones científicas. Entonces ya sabemos qué es lo fantástico, ¿listo? La 178 dice, el modernismo intimista consiste en la escritura positiva y esperanzadora, la prosa y versos coloridos, la escritura melancólica del poeta moderno y la escritura más bien sacra, ¿no? Es la C, la escritura melancólica, ¿sí? Porque todos ellos sueñan, van también a los extremos, no tanto como el romanticismo, pero como ya trae cosas del romanticismo, entonces es la escritura melancólica. 179. Pertenece al pensamiento romántico. ¿Qué pertenece? De estas cuatro, ¿cuál pertenece al pensamiento romántico? Recordemos qué traía el pensamiento romántico. Dice, A, esperanza y religiosidad, B, cálculo, C, nacionalismo y D, ninguno de los anteriores. Pues resulta que la esperanza y la religiosidad estaban en contra del romanticismo. Ellos no hablaban ellos hablaban era de algo ideológico, pero no hablaba de religiosidad como tal. Hablaba de lo espiritual, pero ya en lo extremo. De cálculo, no, porque los románticos, el tiempo romántico se creó, fue un movimiento que se creó basado en ir más allá de la realidad, ¿no? En ser idealistas, en soñar, esos escritores lo llevan a uno más al sueño, entonces no, señor, no era nada de cálculo. Nacionalismo, ellos no estaban realmente ubicados en un lugar, aunque hacían poemas, escritos, hacían cosas muy importantes, no, ninguno de los anteriores. Y la 180 dice un representante del modernismo fue, y ya lo vimos, ¿quién fue? Entonces ustedes responden correctamente porque ya saben qué es. ¿Listo? Y la próxima clase vamos a hablar del ensayo. Imagínense, es una de las últimas temas que tenemos en nuestro cuestionario evaluativo de ciclo 5 y 6, décimo y 11. Bueno, chicos, ahora sí. ¡Ay, qué pena! Me pasé, pero estamos solucionando las respuestas. ¿Alguna pregunta, chicos? Qué pena que me tome el tiempo, discúlpenme. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo nos fue? Profe, bien, señora, tengo como dos preguntas que tengo duda. La semana pasada había quedado una pregunta de la 144, entonces tengo como esa duda. Claro que sí, la 144 dice un autor reconocido del movimiento positivista. ¿Sí la encontraron? ¿Cuál fue? Claro, porque ustedes lo tenían que investigar. A ver, Ujú. chicos, ¿cuál fue? No les voy a ¿No ayudar porque sería era una tarea. como Dime. Benito Pérez Galdós? Sí, señor, Benito Pérez Galdós. Sí, señor, muy bien. Sí. Espero que todos Ujú. los chicos hayan hecho la tareita, ¿no? Profe, y la 170. La 170. A ver, vamos a ver la 170. Dice, ¿el modernismo iba en contra de qué? Chicos, ayúdenle a tu compañero. ¿En qué iba en contra del modernismo? De la iglesia. De la iglesia. Muy bien, qué pilos. ¿Cómo nos fue hoy? Nos queda menos de un minuto. Si no me alcanzó